Los problemas con la pronunciación, incluso la escritura de mi nombre, son habituales últimamente. Bueno, en primer lugar, pues agradecer, ¿no? y felicitar a todo el equipo del Ayuntamiento de Valencia y al alcalde Joan Ribó, ¿no? De todas las gentes que han trabajado en las jornadas, pues es la misma celebración de estas jornadas. Yo creo que es un hito muy importante, habernos congregado a tanta gente aquí, tantos alcaldes, alcaldesas, concejales, concejalas, etcétera. Creo que, bueno, que es un mérito y hay que felicitaros y agradeceros pues, que dentro de estas tan interesantes jornadas habréis considerado que, bueno, que la voz de A Coruña y, por tanto, mi voz pueda poner algo en esta primera mesa, ¿no? Bueno, a medida que vamos hablando, pues se van saliendo cosas, incluso se van repitiendo, ¿no? Yo quiero empezar con una cita de Benjamin Barber. Decía Benjamin Barber que los alcaldes debían gobernar el mundo. Bueno, a mí por ahora me llega con A Coruña, ¿no? Pero no tengo ningún interés en convertirme en ningún tipo de malvado de cómic, ¿no? Que gobierne el mundo. Supongo que vosotros y vosotras tampoco. Pero debajo de esta frase yo creo que sí que hay algo que está latiendo aquí, ¿no? Que es la importancia de la ciudad como lugar de disfrute de derechos, también como lugar de conflicto, como lugar donde se produce el conflicto económico, el conflicto social y, por tanto, el verdadero lugar de gestión, ¿no? de la vida, ¿no? De la vida de nuestros vecinos y vecinas, de las relaciones económicas. Y yo creo que, bueno, los que hemos llegado últimamente aquí nos damos cuenta, ¿no? Que cuando entramos, que efectivamente, ¿no? el conflicto, la lucha está ahí, la producción de la vida, de la economía, y por tanto es el lugar donde, ya no por una cuestión numérica de que dentro de 20 o 30 años el 70% de la población europea vaya a vivir en las ciudades, que también, ¿no? Es porque es el lugar, ¿no? Donde pasan las cosas, ¿no? Y el lugar donde, por lo tanto, debemos garantizar el disfrute de los derechos. Y yo ahí pues coincido con Gerardo, ¿no? Hay que pensar, por lo tanto, qué financiación queremos, pensando en qué municipios queremos, qué ciudades queremos, por lo tanto, y qué queremos desde los gobiernos municipales garantizar a nuestros vecinos y vecinas. Efectivamente, si nos quedamos en el marco de, pues, el Estado o la comunidad autónoma sucesivamente impone una serie de obligaciones y de servicios concretos, que estos son cuantificados, se nos garantiza efectivamente ese nivel de ingresos y punto, gestionamos eso, ¿no? Yo creo que se nos está pidiendo mucho más, ¿no? Y aquí nuevamente ya ha salido, todos somos conscientes de lo que es pues andar por la calle, que se diga, mira, es que el centro de salud de no sé dónde, no, es que el centro de salud es de la Xunta, no es mío, a mí eso no me lo cuente, ¿no? O es que la carretera, no, esa es de Fomento, ¿no? A mí eso no me lo diga, ¿no? Bueno, es decir, realmente se nos están pidiendo cosas, ¿no? Por parte de los vecinos, también por parte de los poderes económicos y también por parte de los poderes políticos, ¿no? Por lo tanto, creo que deberíamos caminar hacia un marco de autonomía financiera, efectivamente, de suficiencia financiera, que por otro lado, bueno, que nos permitiesen implementar las políticas públicas que se esperan desde las administraciones locales, desde las entidades locales, con el objetivo, que no puede ser otro, de hacer política, que por eso nos han elegido, creo yo, ¿no? Para hacer política, es decir, para introducir elementos de transformación en la vida de nuestros vecinos y vecinas y, por lo tanto, poder mejorar la vida de los ciudadanos y ciudadanas que viven en nuestras ciudades. Creo que ese es nuestro objetivo, no desde un puro sentido gerencial, que evidentemente tiene que estar ahí, sino de un sentido de transformación política, ¿no? Y para eso se necesitan instrumentos, sobre todo pues en momentos donde, en muchos casos, los municipios estamos siendo contrapoder a cosas que se están dictando desde más arriba. Y, efectivamente, no sé si a Juncker lo paran en Luxemburgo para preguntarle cosas que ha hecho, ¿no? Pero a nosotros sí, ¿no? Y, por lo tanto, nosotros sí respondemos directamente, ¿no? Y, por lo tanto, si desde arriba se lo están imponiendo determinadas políticas, nosotros desde abajo estamos muchas veces intentando contrarrestar esas políticas, ¿no? Y para eso, efectivamente, necesitamos el marco institucional y, por lo tanto, el marco financiero. Por otro lado, no es nada tremendamente revolucionario, es algo que dice el artículo 142 de la Constitución. El artículo 142 de la Constitución española dice que se debe dotar a las entidades locales de suficiencia financiera, ¿no? Por lo tanto, parece evidente que estemos hoy aquí hablando de esto implica que hay un mandato constitucional que no se está cumpliendo. Y por eso, entre otras cosas, estamos hoy aquí. Efectivamente, nuestros municipios no tienen hoy un nivel de recursos suficiente que permitan, además, tener margen de decisión para adaptar, ¿no?, las políticas municipales a las realidades socioeconómicas de nuestras ciudades, que no son iguales.
que no son iguales. Evidentemente no es igual, ¿no?, a Coruña que Madrid, que Barcelona, no son los mismos problemas y no son seguramente las mismas soluciones las que hay que aplicar, aunque en algunas cosas sí, ¿no? Pero lo que tenemos es una financiación local que se define por descarte. Es decir, esto va para el Estado, las comunidades autónomas tienen su Consejo de Política Fiscal, etcétera, donde hay la gran discusión, y lo que sobra, pues para los ayuntamientos, ¿no? Y efectivamente, con esos tributos que efectivamente, además, en un sistema de tributación local que es excesivamente rígida. Por una parte, efectivamente, antes se ha comentado, bien, porque efectivamente el IBI pues, nos ha permitido, ¿no?, que no ser tan dependientes del ciclo inmobiliario, pero no nos engañemos, hemos sido absolutamente dependientes del ciclo inmobiliario. Ya, claro, los que estamos ahora no lo hemos vivido, pero a mí me lo cuentan, ¿no? No, es que antes aquí, bueno, atábamos los perros con longanizas. Es decir, venga licencias, venga ICIOs, y eso suponía efectivamente una expansión, ¿no?, en el gasto que efectivamente, y concuerdo con lo que se ha dicho en la ponencia anterior, que ha generado, ¿no?, necesidades, ha generado gasto corriente, ¿no?, porque se abren centros cívicos, se abren escuelas infantiles, se abren museos y después hay que gestionar esos museos, dotarlos, porque el edificio se hace, pero después, ¿verdad?, los servicios hay que mantenerlos, ¿no? Y, evidentemente, si después el gasto corriente está muy inflado en los presupuestos municipales, pues nos dirán que no hacemos inversión, que esto es gasto corriente, etcétera, etcétera. Por lo tanto, realmente necesitamos, ¿no?, necesitamos un sistema de financiación y, sobre todo, un sistema tributario que nos permita, repito, garantizar, ¿no?, esa capacidad de soberanía local, y yo ahí también, pese a ser profesor de Derecho también, y sufrir efectivamente ese tipo de comentarios, entiendo lo que se quiere decir cuando uno habla de soberanía local, porque realmente y vuelvo a la idea inicial, digamos, las grandes cuestiones económicos, sociales, se están jugando en el ámbito de la ciudad, ¿no? Bien, más allá de este marco legal, efectivamente, tenemos cosas que ir avanzando. Yo creo que ahora, en estos momentos, una agenda municipalista ambiciosa, tiene que partir de una serie de premisas. En primer lugar, efectivamente, ensanchar el espacio fiscal, ampliar los tributos propios. Efectivamente, yo creo que sí tenemos, ¿no?, que tener capacidad, no me atrevo a decir si el IVA o si el IRPF o lo que sea, y capacidad normativa de gestión. Yo había apuntado aquí algunas cosas, ¿no? Efectivamente, las viviendas vacías, ¿qué capacidad tenemos, ¿no?, en los ayuntamientos de iniciar, ¿no?, ese camino o aplicar ese camino que abre la ley, pero también en Galicia, la ley autonómica, también se desarrolla reglamentariamente, ¿no? Y cuando va a un municipio e intenta poner ese recargo, aún encima, en el contencioso, pues se lo tumban porque efectivamente no hay desarrollo reglamentario. Pues dennos a nosotros el desarrollo reglamentario, que podremos hacer cosas. Gerardo ha dicho una serie de cuestiones, ¿no? Pues los usos de la vivienda. Efectivamente, tener capacidad para aumentar la progresividad de los impuestos. Es decir, no pintamos nada en el valor catastral, ni siquiera en cuando se revisa el valor catastral. No podemos aplicar tipos progresivos en el IBI, por ejemplo, en función del valor catastral podríamos aplicar un tipo diferente, en uso sí, pero a lo mejor a nosotros nos venían mejor otros usos diferentes. Bueno, podríamos tener más capacidad ahí, pero en estos momentos, evidentemente, no somos capaces, ¿no? Por no hablar, ¿no?, de la prestación de servicios, ¿no?, de necesariamente vincular, porque este es el camino que llevamos, ¿no?, el coste real de los servicios a las tasas que se cobran a los ciudadanos. ¿Qué capacidad tenemos ahí de redistribución? Es decir, efectivamente, la tenemos vía tasa, pero ¿por qué no? Porque ahora lo hacemos, pero yo creo que progresivamente el camino es a que se nos recorde poder, con ingresos generales, pues financiar determinados servicios que son deficitarios en términos monetarios, pero son importantes en términos estructurales. No hablo de transporte, lucha contra el cambio climático, energía, etcétera, cuestiones, ¿no?, que efectivamente vía tasa pues seguramente van a tener más difícil encaje a la hora de hacer política, ¿no?, de hacer política. Ahí, bueno, ya iba a comentar el tema de la Iglesia, de beneficios que se nos imponen y que a lo mejor nuestros ciudadanos no quieren, pero los tenemos, ¿no?, que tragar, ¿no?
Por lo tanto, yo creo, en segundo lugar, tendremos que garantizar en estos momentos, en un nuevo reparto de la financiación local, el status quo. Creo que no sería realista traer encima de la mesa una reforma de la financiación local que implique que X ayuntamientos van a perder el 15 o el 20% de sus ingresos. Yo creo que eso, evidentemente, no se puede plantear, sobre todo en el nivel de gasto del que partimos actualmente. Por tanto, un incremento global de los recursos. Efectivamente, al mismo tiempo que se está discutiendo de financiación autonómica, es que no se está discutiendo de financiación local. Hay un debate fuerte sobre financiación autonómica. Si no metemos nosotros este debate, no lo va a meter nadie, ¿no? Y ahí, efectivamente, pues vamos a ver si somos capaces de tener la misma fuerza, ¿no?, que tienen otros, también en los partidos políticos a nivel estatal, que no dan pues ese margen de importancia, ¿no? En tercer lugar, la suficiencia financiera se debe garantizar, efectivamente, por tributos propios, pero también por las transferencias incondicionadas, ¿no?, que tienen que tener en cuenta esas competencias que asumimos y las que hemos asumido sin necesidad de asumirlas. Antes, Gerardo, ponía Manuela, ¿no?, ponía el ejemplo de la renta. Nosotros hemos intentado, o hemos conseguido, ¿no?, en A Coruña, crear una renta social municipal. Es decir, nosotros entendíamos que la renta de inserción de la Xunta de Galicia no era suficiente, dejaba fuera a mucha gente y en un momento de emergencia social era necesario. Bueno, poder encajar competencialmente y, por lo tanto, después la gestión de cómo se conceden esas rentas y cómo se pagan y si son subvención, si son prestación, si está dentro de la Ley de Servicios Sociales de Galicia, si no, ha sido, es decir, una de las batallas más duras que hemos librado contra la ley. ¿Para qué? Para poder garantizar un mínimo nivel de renta a todos los ciudadanos de nuestra ciudad. Es decir, yo creo que eso es absurdo. O sea, es absurdo que tengamos un marco legal que nos impida actuar para que nuestros ciudadanos puedan tener el mínimo vital. Y, por lo tanto, es decir, eso también debería ser contemplado a nivel competencial y a nivel de financiamiento, ¿no?, de financiación. También debemos hablar qué marco juegan las entidades supramunicipales en todo esto, cómo se financian las entidades supramunicipales. Es decir, las diputaciones. Es decir, yo creo que no debemos dejar al margen de este debate a las diputaciones. ¿Qué papel cumplen las diputaciones hoy en día? Bueno, la experiencia de qué papel han cumplido en determinados momentos es bastante desoladora. Por lo menos en Galicia, y creo que no es muy diferente en otros muchos sitios, ¿no? Desde luego, ¿en qué favorecen a las grandes y medianas ciudades las diputaciones? En bastante poco, ¿A las pequeñas, ¿son un instrumento necesario para los pequeños municipios? Seguramente sí, pero ¿cómo se ha hecho eso hasta ahora? ¿No se han utilizado las diputaciones, acaso, como lugar donde establecer un poder político fuerte a nivel provincial que garantizase por el varón de turno tener a los alcaldes de sus pueblos en buena disposición, vamos a decir? No se ha utilizado así. Es decir, ¿cuándo se han empezado a introducir criterios objetivos en la financiación de los municipios vía diputación? Es decir, muy recientemente y en algunos lugares, nada más, ¿no? Y no digamos de lo que tiene que ser la tendencia, que son las agrupaciones de ayuntamientos tipo área metropolitana. Es decir, ¿cómo financiamos esto? Es decir, esto es un campo que está absolutamente sin normar, donde pues, la solución en Barcelona, el área metropolitana es una, el área metropolitana de Vigo tiene otra, nosotros estamos empezando con el área metropolitana de A Coruña y va a ser otra, pero es decir, ¿qué papel juegan aquí las comunidades autónomas que van a traspasar competencias a entes locales nuevos o entes supramunicipales nuevos, pero que no asumen un compromiso de financiación, ¿no? Bueno, evidentemente, es necesario también actuar sobre el marco jurídico de la estabilidad presupuestaria, ¿no? Ya se ha dicho aquí, por lo tanto no voy a descubrir nada nuevo, ¿no? Pero, en primer lugar, yo creo que haya ciertos límites, está bien, pero que sean límites coherentes, límites que tengan que ver con la realidad, ¿no? A mí me parece bien que el Estado o que el Gobierno central me diga que no puedo financiar el gasto corriente o las nóminas de mis funcionarios con el recurso a la deuda, mientras ellos lo hacen. O que tengamos que tener unos límites, ¿no?, de endeudamiento del 40%, del 60%, cuando el Estado tiene más del 100%. A mí me parece bien, también me gustaría que se aplicase en el cuento, pero por lo demás me parece bien. Ahora bien,
que tengamos esas cuestiones tan absurdas, ¿no?, como efectivamente no poder dedicar a gasto el superávit generado, ¿no?, el remanente de tesorería, tener que dedicarlo a financiar la deuda, que incluso aunque tuviésemos deuda cero, es decir, la regla de gasto nos impediría gastar el dinero, o sea, lo tendríamos que meter en la caja, y tengamos en cuenta que en la realidad actual y, en fin, las aprobaciones de los presupuestos ya no son siempre el 1 de enero, ¿verdad? Por lo tanto, menos tiempo para ejecutar, seguramente niveles de ejecución más bajos, seguramente un año después eso en la regla de gasto nos va a venir de vuelta, ¿no? Por lo tanto, habría esto también que ponerlo encima de la mesa, ¿no? Bueno, efectivamente, todo esto tiene que llevar a que poco a poco nos dejen ser mayores de edad. Creo que los municipios estamos siendo responsables, por lo tanto, habrá que terminar con un marco donde estamos absolutamente intervenidos y tutelados por la Administración General del Estado y, en menor medida, por las comunidades autónomas, ¿no? Es decir, que no tengamos la capacidad, incluso dentro de las reglas actuales, para decidir si queremos utilizar el dinero que tenemos para contratar a una empresa o para generar 10 plazas de funcionario, sinceramente es tratarnos como, como entidades que no sabemos hacer las cosas o que no estamos legitimados democráticamente por los votos de nuestros ciudadanos, ¿no? Por lo tanto, la eliminación de la tasa de reposición yo creo que es una exigencia para ya, o sea, para estos presupuestos generales del Estado. Yo creo que ningún partido político debería apoyar los presupuestos generales del Estado si no se elimina la tasa de reposición para las entidades locales, es decir, por lo menos. Y, evidentemente, todas las demás limitaciones de contratación de personal eventual para determinados, personal, no funcionario, para determinados momentos. La creación de entes autónomos. Es decir, uno de los mayores problemas que tenemos para recuperar servicios, para ser gestionados desde lo público, es la imposibilidad o las trabas para crear entes nuevos, que no son chiringuitos, que no son necesariamente entidades que vayan a dilapidar el dinero, que estamos hablando de empresas públicas, que van a estar tan bien gestionadas, ¿no?, como otras. Y no podemos. Y eso nos impide, efectivamente, remunicipalizar, asumir servicios, el personal, creación de nuevos instrumentos, etcétera, ¿no? Por lo tanto, lo primero que debemos elegir o exigir es la derogación de la Ley de Reforma Local y de las leyes autonómicas que la desarrollan y la derogación de la Ley Montoro. Yo creo que ayer en el Congreso de los Diputados se perdió una muy buena oportunidad de derogar la Ley Montoro, de darnos aire a los ayuntamientos. Yo no sé por qué, es decir, no sé por qué eso no pudo pasar cuando partidos que en las corporaciones locales apoyaron mociones en uno y otro ayuntamiento, en el mío, y supongo que muchos que están aquí, pidiendo la derogación de la Ley Montoro, cuando se les pone encima de la mesa la derogación de la Ley Montoro, no tienen los arrestos que hay que tener para levantar la mano, para darle al botón. No lo entiendo. No entiendo por qué nuevamente a los municipios y a los alcaldes y alcaldesas de esos partidos se nos coloca en la situación de tener que mirar cómo intereses diferentes, que no son desde luego los nuestros, se ponen encima de la mesa antes que los intereses de los alcaldes y alcaldesas que pertenecemos o que pertenecéis a esos partidos, ¿no? Yo, sinceramente, no entiendo. El otro día, en una mesa con el alcalde de Ourense, el alcalde de Ourense es del Partido Popular, decía exactamente lo mismo que estoy diciendo yo ahora en cuanto a la regla de gasto, en cuanto a la tasa de reposición, todo. O sea, no es que no se den cuenta, no es que no estén de acuerdo. Por tanto, yo creo que el municipalismo tiene que tener esa voz más fuerte, ¿no? Termino ya. Entendemos que el sistema de financiación debería basarse en estas premisas, ¿no? En premisas que sean justas, que esté un sistema de financiación que sea adecuado al papel legal y al papel más allá de lo legal que asumimos desde hace mucho tiempo los ayuntamientos, porque, a fin de cuentas, no nos estamos jugando ni nuestras gestiones ni siquiera nuestros votos. Lo que estamos jugando es darles derechos a nuestros ciudadanos y ciudadanas. Muchas gracias.